Sí, ahora voy a grabar. Y la otra vez estaba grabando, es algo que hice que no sé qué fue. Bueno, ahora lo silencio, ¿ok? Con su permiso, para que no haya ruidos de afuera, para poder empezar. Cuando quieran, cuando alguien vaya a hablar o interrumpirme para aclarar algo, pues abre su micrófono, ¿ok? Bueno, pues nos quedamos aquí, en la clase pasada, aquí retomamos, ¿sí? Estábamos hablando de distintas cosas, porque ustedes saben que yo meto una de otra y una de otra cosa, yo hago un popurrí. Pero lo último que estábamos hablando fue como una vez que Hitler ya está en el poder y ya ha logrado convertirse en el Führer, o sea, después de la muerte de Hindenburg, él asume todas las posiciones, él es presidente, es canciller y es Führer y presidente del partido y es todo. A raíz de eso, en el 33, en el principio del 33, entonces él empieza a tomar unas decisiones. Hablamos en la clase pasada cómo logran hacer un acuerdo directo con Inglaterra para incrementar la cantidad de buques y la cantidad de submarinos, ¿verdad? O sea que lo que les quería enfatizar es que él empieza a violar las condiciones del Tratado de Versalles y se lo permite, no pasa nada, ¿ok? Hablábamos por último de lo más reciente, el 35, cuando él reintroduce el servicio militar obligatorio. Previo a esto, estaba limitado a 100.000 soldados, la milicia total de Alemania. Entonces, cuando él comienza ese servicio militar obligatorio, le sirven dos maneras. Una, porque empieza a emplear montones de personas que estaban desempleadas, reduciendo dramáticamente el nivel del desempleo, y a la misma vez se prepara para una guerra que ya obviamente estaba en plan. Pero aunque es obvio ahora, ¿verdad? En el momento no se interpretó de esa manera, sino que se pensó que era una necesidad natural de defensa y que se empiezan a dar cuenta a los países que estuvieron en el Tratado de París de que esto fue un tanto excesivo y que no está tan mal que se arme. Así que les decía cómo esto es muy bien recibido por los alemanes, puesto que para ellos el servicio militar masculino, por supuesto, se considera como una parte de la educación de un hombre para convertirse en hombre, ¿no? Así que ahí les comentaba algo que no comenté antes, que es que no hubiera nadie militarmente entrenado entre el fin de la Primera Guerra y el principio de la Segunda. Había un tratado que se llama el Tratado de Rapallo, que era un tratado con la Unión Soviética, en el cual, que es muy interesante, ¿no? Con la Unión Soviética, precisamente, ellos supuestamente son anticomunistas, ¿verdad? Anti todo eso, pero hacen un tratado con la Unión Soviética de relaciones comerciales mutuas y además un factor importante era que se enviarían tropas alemanas a ser entrenadas en la Unión Soviética a cambio de que Alemania diera el conocimiento de tecnología militar a Rusia. Eso fue a la Unión Soviética, perdón, en ese momento. Así que eso estaba, ya esa relación había estado. Ahora ya no es necesario enviarlos más a la Unión Soviética, puesto que ahora van a entrenarlos en la propia Alemania. Entonces, una cosa muy, muy importante que tiene que ver con todo lo que va a pasar en la guerra hasta el final es el juramento. El juramento militar que se hacía era un juramento personal a Hitler, una lealtad personal a Hitler, no al Estado, no al Reich, sino a Hitler. Y dice así, digo, ¿verdad? Los de la navales, los pilotos tienen un poquito distintos, pero este es el más o menos, el que todos coinciden. Juro por Dios este sagrado juramento de que al líder del imperio y del pueblo alemán, Adolf Hitler, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le rendiré obediencia incondicional y que como valiente soldado estaré en todo momento dispuesto a dar mi vida por este juramento. Ese juramento se lo tomaron muy en serio para los alemanes, ¿verdad? Ese sentimiento hacia Hitler le añades a eso, ¿verdad? Tan estricto
código de lealtad, es un juramento incondicional de obediencia. Y esto será usado también en la defensa de los que después de la guerra serán acusados de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, porque ellos dicen, yo fui obediente hasta el final, yo no podía desobedecer porque yo hice un juramento y el juramento no se rompe hasta que Hitler no muera, porque es un juramento a Hitler, no al Estado. Si hubiera sido al Estado, si el Estado continúa existiendo, ya es diferente, pero es a una persona y mientras esa persona viva, el juramento se mantiene. Dime, Elena, comenta. Un juramento así, ¿se hizo alguna vez en la historia del mundo jurar por una persona? Voy a averiguar. Buena pregunta. Ok, a ver si hubo alguno. Capaz que Nunca había en el oído, Imperio realmente Romano. nunca lo había oído, no sabía. Sí. Capaz que en el parece Imperio Romano, no sé, pero voy a mirar. Puede ser, pero no estoy segura. Voy a averiguar. Gracias por la pregunta. Averiguaré después de la clase. Lo que sí les quiero mostrar es el uruguayo, ¿verdad? Para que sepan cómo se jura acá en la Escuela Militar de Uruguay. Este es el juramento. Y es una pregunta que se le hace a los cadetes y que los cadetes contestan. La pregunta es, juráis, y no sé por qué aparece como juráis en vez de juran, ¿no? Pero dice así, juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y para vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Y entonces contestan, sí, juro. Así que totalmente diferente, ¿no? Acá se jura hacia un documento, hacia la Constitución, hacia las leyes de la República, a la nación, a la democracia, pero no a ninguna persona. Entonces sí, es muy dramático ese otro tipo de juramento que va atado a esa persona y que es incondicional también. Esa palabra incondicional es fuerte, ¿no? Así que este es el de las SS, para que vean uno diferente, que vamos a hablar ya mismo de las SS. Yo te juro, Adolf Hitler, se le están hablando directamente a él. Yo te juro, Adolf Hitler, lealtad y valentía, como guía y canciller del Imperio Alemán, te juro a ti y a los superiores designados por ti, obediencia hasta la muerte con la ayuda de Dios. De que otra vez, como les dije, cada uno es diferente, pero el punto es que todos van a Adolf Hitler. Y este no solo le aplicó a los militares, este juramento lo tuvieron que hacer también todos los empleados de gobierno, todos los funcionarios civiles también tenían que hacer el mismo juramento a Adolf Hitler. Y esto, por supuesto, entonces se utiliza, ¿verdad?, para la defensa, porque dice, pero es que ellos no estaban tomando decisiones por su cuenta, ellos seguían órdenes y tenían que seguir las órdenes porque estaban, ¿verdad?, obligados por este juramento. Así que eso manténganlo en la mente, porque eso vamos, aunque yo lo voy a repasar después cuando hablemos de los juicios de Nuremberg, pues es importante. Entonces les decía que vamos a hablar un poquito de las SS porque las SS son las que más tentáculos tenían, ¿verdad?, en todo lo que son los crímenes que se cometieron, de los que cometió el Estado alemán. La SS es o sea, recuerden que estaba la SA, pero la SA después de la noche de los cuchillos largos se elimina y entonces se crea la SS. Lo que significa SS es Schutzstaffel, por eso es que es SS. Y ese es su símbolo, esas dos S, ¿verdad?, que ven ahí. Ahí les pongo algunos de sus, cómo eran los uniformes, porque cada instrumentalidad es diferente y tiene sus propios uniformes. Esta no es del gobierno técnicamente. La SS le pertenece o sea, es una organización del partido, como lo había sido la SA. Es del partido, no es del gobierno. Esta originalmente empezó con 200 oficiales que tenían la tarea de proteger personalmente a Hitler y a los líderes originalmente. Claro, como esta es la organización elite. La SS es la elite del gobierno, de todas las instituciones nazis, del partido nazi. Y por eso solamente podían pertenecer arios, 100% arios. ¿Cómo sabían si eran 100% arios? Pues le hacían un estudio de sus
antepasados, o sea, se le hacía un estudio genealógico para asegurarse de que no hubiera ninguna, ¿verdad? Sobre todo sangre judía, ¿no? Sobre todo. Entonces, eventualmente sus funciones cambian y están en una categoría entre más o menos entre la policía, no eran policía, la policía, hay una la Polizei, que es la policía regular, está, y aparte es la SS, tampoco es la Wehrmacht, la Fuerza Armada de Tierra es la Wehrmacht, que ahí está el nombre, Wehrmacht. No es Wehrmacht, no pertenece a la Wehrmacht, es parte del partido, que es el NSDAP, ¿okay? Y ya a partir de ese momento en que crece, cambia sus funciones, su rol básicamente es estar a disposición del Führer. Eventualmente, cuando cuando empiecen a enviar judíos a los campos de concentración, ellos van a estar a cargo de los campos de concentración. Ellos van a administrarlos, ellos son los que pues por eso tienen, cargan el peso del holocausto, ¿no? Porque son ellos los que trabajan toda la administración y todo lo que tiene que ver con los campos de concentración. Su director, quien la crea y la va a dirigir, es Heinrich Himmler, que él, además de jefe de la SS, tenía otras funciones. Pero fíjese, esa caricatura que encuentro, ¿verdad? Es algo que se ha comentado, algunos historiadores han llegado a la conclusión, no todos están de acuerdo en que él era en realidad el que tenía el poder y que Hitler era su marioneta. ¿Ven? Como ven ahí en esa caricatura. Yo no diría que fue así, porque Hitler no hubiera dejado que nadie se le parara encima, pero sí que él tenía prácticamente una autoridad paralela a la de Hitler. Y los hombres que trabajaban en la SS lo veían a él como su líder, más cercano que Hitler, aunque Hitler es al que le hicieron el juramento, el líder del día a día, digamos, es Himmler. Y el que trabaja con ellos en realidad, porque Hitler está en otras cosas, ¿no? Que es el que ellos conocen mejor. Entonces, ahí, además de eso, importante organismo nazi que se creó es el Ministerio de Propaganda, que lo dirigió Joseph Goebbels, y que les había comentado que Joseph Goebbels es probablemente el que tiene más instrucción, más educación en todo ese gobierno, puesto que él es un doctor en literatura. Goebbels, o sea, es un hombre, un erudito, ¿no? Digamos. Y el partido está por un lado, entonces le decía la SS por el otro, y la otra es la Gestapo. En las películas escuchamos hablar mucho de la Gestapo, ¿no? ¿Y qué es la Gestapo? La Gestapo es la que tiene que ver con es la policía secreta, es como decir, no sé, la que da información, la que maneja información, busca información, trata de encontrar a los que se ocultan. Eso es lo que hace la Gestapo. Se llama Gestapo porque su nombre en realidad es Geheim Staatspolizei, soy Gestapo, Geheim Staatspolizei significa policía secreta. Esos no usan uniforme, no, porque son policía secreta, obvio, si andan uniformados, o sea, son los espías, ahí que están los espías también, ¿no? Y esos estaban bajo Goering, esos no están bajo Himmler, sino bajo Goering. Entonces, en lugar de llevar un uniforme, como llevan las SS, sí tienen uniforme. Estas llevan este disco que ustedes ven aquí, algunos lo llevan amarrado a las correas, otros lo pueden llevar debajo de la camisa. Tienen que cargar estos discos en todo momento porque es la manera de identificarlos, es ese número que cada agente tiene, ¿ven? Y ellos lo que hacen es tratar de buscar los opositores al régimen. Eso es básicamente lo que hacen. También buscar los que ayudan a los judíos, tratar de encontrar judíos que se esconden. Por eso es que en las películas siempre sale la Gestapo, es la que viene y rompa, da un cantazo, golpe en la puerta y entra y arresta gente, porque ellos son los que encontraron, los que siguieron la información hasta encontrar a los que se estaban ocultando, ¿no? Así que ellos, como tienen esa función, tienen autoridad absoluta para apresar
y para torturar, para sacar información, como pasa siempre con los espías, que siempre los torturan para sacarles información. Era un grupo pequeño, en su momento más, ¿verdad? Que tuvieron más oficiales o agentes, tuvieron 30,000, ¿verdad? Eso incluyendo gente que hacía trabajo de oficina, o sea que era un grupo pequeño, ¿okay? Y es interesante porque ellos en realidad, o sea, no podían, con una fuerza tan pequeña, no podían estar en todas partes para enterarse de todo. Por tanto, como hacen generalmente todas las agencias secretas, ¿no? Lo que hacen es utilizar informantes. Entonces, esos son los que vienen en realidad a darles a ellos la información. Trabajan a base de informantes. Sin embargo, ¿por qué es tan poderosa la Gestapo a pesar de que es tan pequeña, de que en realidad, ¿verdad?, depende mucho de informantes que no siempre son las mejores fuentes? Porque se creó a través de la propaganda la impresión de que ellos escuchaban todas las conversaciones. Todas, no te digo por teléfono, no, todas las conversaciones. Entonces la gente pensaba que eran básicamente omnipresentes y por eso tenían mucho cuidado de no hablar nada delante de gente que no tuvieran muchísima confianza, porque se tenía esa sensación de que ellos estaban escuchando todo lo que se hablaba. No fue así en realidad, pero se sentía como si lo fuera y funcionó, porque la gente se abstuvo, y ustedes los que han vivido una dictadura entienden lo que les estoy hablando, ¿no? La percepción de que nos están escuchando, de que no se puede decir nada, es más importante que la realidad de si están siendo escuchados o no. Así que eso es lo que pasa con la Gestapo, ¿no? Tiene ese poder basado en eso. Entonces, mientras estas instituciones se van creando y comienzan a reclutar gente y se van haciendo cada vez más, con ese reclutamiento van ayudando también a reducir el nivel de desempleo. Hay otras actividades que se están realizando para también prepararse para una guerra y a la misma vez reducir el desempleo. Tiene doble función. Y entonces en las funciones de revitalización de la economía, la mayor inversión se hace en obras públicas y muchos de ellos van a ser edificios, ¿verdad? Como ese edificio que ven aquí a la izquierda, que es el sitio del Reich, ¿no? ¿Cómo se llama? La sede del gobierno central del Reich. Y otras son las autopistas que les voy a mostrar ahora. Hospitales, si se fijan, cavar zanjas, plantar bosques, puede ser, pero las otras, casi todas, les van a ayudar para la guerra. O sea que se ven en ese momento como obras públicas las autopistas, pero en realidad se está pensando ya en una guerra y en hacer más viable el transporte de soldados, de municiones, de todo lo que vaya a hacer falta en el tiempo de guerra. Lo mismo los hospitales, van a hacer falta más hospitales cuando se entre en una guerra. Entonces, mucho de esto en realidad en ese momento se percibe, bueno, son obras públicas, pero en realidad también, y sí, se sabe que ellos estaban ya bien preparándose para una posible guerra. Ahí ven a Adolf. Ajá, ¿alguien quiere decir? Sí. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá, sí, como lo dijo Juan Pablo. Discúlpame, siguiendo el razonamiento que tú nos dijiste estos días anteriores ahora, entiendo esto, la inversión que está haciendo Hitler y todo en ese momento el partido nazi sobre edificio, excavación. La pregunta es, tú habías dicho que habían quedado, por decir de alguna manera, en la lona terminado el año 18 cuando terminó la Primera Guerra. ¿De dónde sacan dinero para hacer esto? Porque una cosa es el servicio militar, otra cosa es, pero para que no haya desempleados, para inversión en plantación, en edificios, ¿de dónde se financiaba el Estado alemán? Sí, el Estado alemán, acuérdense, el Estado alemán había dejado de pagar desde el 1925, creo que fue, o 28, había dejado de pagar las reparaciones, ya no estaba pagando reparaciones hacía un tiempo.
Así que ese dinero se va quedando en Alemania para la inversión. Entonces, había muchas compañías que siempre funcionaron, ¿no? Que entonces lo que hace el Estado es que las convertirá en industrias de guerra, como decir que vamos a ver luego hoy, Porsche, Mercedes-Benz, todas esas compañías que siguieron funcionando como civiles, como negocios que no tienen nada que ver con lo militar, serán trastocadas para esos usos militares. Entonces, ese dinero también, o sea, la economía alemana tenía una gran capacidad de producción que había estado, ¿verdad?, cooptada por la necesidad de pagar esas reparaciones. El momento en que dejan de pagar las reparaciones, que fue antes de que Hitler entrara al poder, ya se empieza a crear un capital local, ¿no? que está ahí para la inversión. ¿Okay? Elena, dime. Yo tengo entendido que la mayoría de los dictadores, o que muchos dictadores de grandes países, a lo que se dedican principalmente al principio, sobre todo, es hacer precisamente grandes obras públicas, de dejar así monumentos arquitectónicos, digamos, no un monumento en sí, digo, monumento, edificios, ¿no? Que tomen ese carácter, que se los vea así en... Que se le vea la fuerza del Estado. ¿no? Claro, en China, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Claro, sí, sí, los edificios mandan mensajes también del poder, de la recuperación de Alemania. Recuerden que Alemania necesita creer en sí misma otra vez, porque ha sido humillado, ¿no? El país completo. Entonces, esto le da un mensaje al país de progreso, de que estamos avanzando, y la gente va a estar re feliz con esto. Todo esto apoyado por todo el pueblo alemán, porque esto es progreso, ¿no? Fíjense, ahí está Hitler, ¿verdad?, con los trabajadores allá en la zanja, ¿verdad?, haciendo un poco de política también. Él ya no necesitaba hacer política para ganar elecciones, pero sí para ganar el favor de la gente cuando empezase esa guerra, ¿no? Tenía que ir preparando a la gente. Entonces su imagen es muy importante. Ahí lo ven a él con Albert Speer, el segundo de izquierda a derecha, que ven aquí, que no está vestido de militar, aunque él era SS, es Albert Speer, el famoso arquitecto, que sí, que él se convierte prácticamente en una especie como de hijo de Hitler. Él sentía una fascinación con Hitler siempre, 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 incluso después de la guerra. Él siempre tuvo un cariño extraordinario con Hitler, y Hitler hacia él, porque recuerden que Hitler había querido ser arquitecto o de alguna manera artista, arquitecto, entonces se sienten muy afines. Y ahí los ven a ellos ante las maquetas, porque Hitler tenía maquetas con la ayuda de Speer, por supuesto. Habían preparado maquetas de la ciudad de Berlín, cómo va a ser la nueva ciudad de Berlín, y distintos otros monumentos que él esperaba que se construyeran. No todos se construyen, pero algunos sí, como es la sede del Tercer Reich. Acá la famosa, que todavía hoy en día es una cosa extraordinaria, que es la Reichsautobahn, le dicen la Autobahn, es la que le dicen hoy en día, es la gran autopista estatal, que es una cosa un milagro de ingeniería en esa época, era una cosa impresionante. Esta es la que es una red de autopistas rápidas, o sea que no hay control de la velocidad. Creo que no hay ningún control, o si hay, es una cosa altísima la velocidad a la que se puede correr en estas carreteras, estas autopistas que se crean. Ustedes le llaman a estos rutas. En mi país le decimos autopista, por eso usé la palabra autopista, pero ustedes le dirían ruta. Eso. Pues imagínense, construir todo eso empieza en el 35 y se va a seguir construyendo hasta que empiece la guerra, y un poco después también se termina parte de ella. Otro de los grandes proyectos es la ampliación del aeropuerto Tempelhof de Berlín, ¿verdad? Otro trabajo que es para civil, propósito civil, pero en realidad va a servir para la guerra. Y ese se consideró en esa época uno de los 20 edificios más grandes del mundo. Solamente esto que ven acá, que es el edificio en sí, no el campo de aterrizaje, sino los edificios que está al frente, lo diseña Albert Speer. Albert Speer diseñaba cosas grandiosas así, ¿verdad? Y esto estuvo funcionando hasta el 2008.
aeropuerto. Hoy en día ya no es aeropuerto, es un espacio recreativo, se llama el Temple of Faith, y se usó cuando empezaron a llegar los refugiados, creo que fueron los de Siria, que llegaron en grandes cantidades, a 1 millón, alrededor de 1 millón, entraron a Alemania y se utilizó este edificio como campo de refugiados temporariamente también. Así que son un edificio increíblemente fabuloso, ¿no? Este otro es el que les digo, esta es la Cancillería del Reich. Ahí era que estaba la oficina de Hitler, que es esta que ven acá abajo, la oficina de Hitler en la Cancillería del Reich. Fíjense la altura de los techos, la magnificencia, todo, las puertas son gigantescas, todo es grande, todo. Y bueno, acá en la entrada, en esas columnas, o sea, es una cosa muy impresionante. También fue diseñada por Albert Speer. Se dice que se invirtieron 90 millones de Reichsmark, que serían unos Reichsmarks que en 2017 equivaldrían a unos 370 millones de euros. Tiene mucho mármol también en la construcción, por eso es que es tan costosa. Hoy en día ese edificio quedó destruido después de la invasión, cuando los rusos entran, los soviéticos entran a Berlín, ya queda toda, desde antes ya estaba siendo bombardeada dramáticamente, el edificio se elimina, ese edificio, y hoy es ahí donde ustedes ven, esa esquina, que ahora hay unos edificios de apartamentos, hay un restaurante chino, eso es lo que hay donde estuvo en un momento la Cancillería del Reich. Así que se aprovechó que el edificio estaba muy deteriorado para aprovechar y eliminarlo al terminar la guerra. ¿Por qué? Por lo que significaba, por el significado del edificio, que solamente fue ocupado por Hitler como canciller y como Führer en realidad. Así que hoy en día es un terreno de otras cosas, no nada que ver. Entonces, Hitler sigue, mientras están ocurriendo estas cosas, como les decía, sigue incumpliendo, ¿verdad?, el Tratado de las Naciones, el Tratado de Versalles. Y en el 36 hay un gran evento. Se ya viene después que ya todo esto está moviéndose, y es cuando el ejército alemán, ¿se acuerdan que ambos lados del río Rin, las dos riberas, la occidental y la oriental, habían sido ocupadas por Francia? Y así se había acordado, ¿no? Que las dos riberas serían ocupadas por Francia. Y ahora los alemanes ocupan completamente toda esa región y sacan a los franceses de la región. Y lo importante es que lo hacen con solamente 3.000 tropas, solamente 3.000 soldados. Francia tenía un ejército completo, súper bien entrenado y todo eso, pero solo 3.000 tropas logran sacar a Francia de las riberas del Rin. Increíble. Hitler dijo sobre esto: si entonces Francia hubiera marchado hacia Renania, que es el Rin, la región del Rin, nos habría retirado con el rabo entre las piernas, ya que los recursos militares de los que disponíamos eran totalmente inadecuados para una resistencia tan siquiera moderada. O sea, que esos son esos momentos de la historia en que todo cambia. ¿Qué tal si? Esos son los de ¿qué tal si? Oh, bueno, según Hitler, eso hubiera obligado a los alemanes a, ok, tenemos que esperar, esto no salió bien. Pero es un tanteo, él está tanteando y tantea y le sale. No hay ninguna reacción de Francia o de Inglaterra de hacer nada. O sea, pum, pasa. Pasa y pasa con ficha, como decimos en mi país. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie hizo nada? Bueno, porque todavía persiste el temor a una nueva guerra. Eso es una de las razones. Hay temor, está muy cercana a la guerra pasada. Y Gran Bretaña por sí misma tenía una crisis política en ese momento. Francia estaba apostando, que vamos a hablar luego de esto aquí, les voy a mostrar en detalle, todo a una línea de defensa que había creado en la frontera con Alemania, en una línea de defensa completa que se llamó la línea de Maginot. Y que era bajo tierra, ¿no? Era una impresionante, una cosa que lo vamos a ver luego, es increíble. Eran prácticamente edificios bajo tierra a lo largo de toda la frontera con Alemania.
Y ellos dicen, bueno, no tenemos que preocuparnos todavía porque ellos no van a poder pasar la línea Maginot, es impasable. Así que eso y el hecho de que en todas sus expresiones públicas Hitler siempre hablaba de la paz y siempre menciona la paz y que no, que la paz es el futuro, es bla, 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 cuando en realidad lo que está haciendo es preparándose para la guerra, ¿no? Y se lo creyeron los otros, o se lo quisieron creer, no diría que se lo creyeron, sino que les convenía no hacer nada en ese momento y se la jugaron. Mientras tanto, el partido dentro de Alemania, imagínense, después que logra ocupar las dos riberas del Rin y recuperar eso, ya había recuperado el zar, bueno, eso fue antes de Hitler, pero sobre todo esto, y que lo hagan y sean exitosos, eso todo es motivo de celebración. El país se siente orgulloso otra vez, la gente está feliz y se ven cada vez más y más este tipo de actividades que yo les decía que son parte de la propaganda del Estado para comunicar la fuerza militar de Alemania. Están las concentraciones con antorchas, tenemos luego, más adelante van a empezar las concentraciones en este lugar que también fue diseñado por Albert Speer, y en el cual Albert Speer en Nuremberg, en este gran campo donde se van a hacer las concentraciones nazis de Nuremberg, él va a incluir un juego de luces que se utilizaba cuando caía la noche, por supuesto, y que le daba una impresión de ascendencia y que creaba celestial. Una ilusión, exacto, de que Hitler podría subir con esa luz. Se dice de esas luces que eran realmente muy efectivas y que se hicieron con el propósito de crear esa relación con el cielo, ¿no? Esas concentraciones son masivas. Sí. No me quedó claro qué era la línea Maginot. Sí, la vamos a ver más tarde en detalle, pero es todo un sistema de fortificación subterránea, ¿ok? Toda la frontera entre Francia y Alemania. Y cuando te digo fortificación subterránea, te estoy hablando que bajo la tierra tenían hospitales, tenían sitios de dormir para los soldados, o sea, una cosa impresionante. Yo si supiera dónde está, te la enseñaba ahora, pero capaz que le pongo adelantado alguito en el WhatsApp para que lo puedas ver, porque es como si fuera un hormiguero, y todo está por debajo de la tierra. Pero son como túneles. Es mucho más profundo que un túnel porque tienen elevadores que suben y bajan. O sea, estamos hablando de 8 pisos para abajo, bajo tierra. O sea, una cosa como si fuera un hormiguero. Imagínate un hormiguero de todo militar. Con comida. Y todas esas cosas, no, sí. ¿Qué pasó? Pero chica, cuento poco a poco. Tengo que crear suspenso. Ok. Por supuesto sabemos que no funcionó porque si no, no hubieran entrado a Alemania, ¿no? A Francia. Pero no les voy a decir cómo hasta que lleguemos. Pronto llegamos, ¿ok? Claro, lo pueden buscar, está permitido. Bueno, las concentraciones aquí, como ven, gigantes, es una cosa impresionante. Imagínense la sensación de poder, de ver esa cantidad de soldados nada más parados uno ahí al lado del otro, impresionante. Adolf Hitler comentó sobre esas asambleas. La asamblea popular es desde luego indispensable porque el individuo que se siente huraño al principio encuentra allí el cuadro de una comunidad numerosa, lo cual tiene para la mayoría de la gente influencia reconfortante y alentadora. O sea que es todo planificado, esto no se da por casualidad, es definitivamente planificado. Acá pueden ver más, o sea, están apiñados, no hay espacio entre los soldados. Es impresionante. Acá, por ejemplo, en los pueblos más pequeños, ¿verdad? Aquellos eran las grandes concentraciones de Nuremberg, pero en los pueblos también se hacía, especialmente el día del partido del Reich, que se hacían estas formaciones militares. Y yo les pongo acá que para los alemanes las marchas y el marchar era como para los uruguayos el carnaval. Todo el mundo salía a ver estas marchas, la gente, era una cosa muy excitante ese día en que se organizaban estas marchas, pero imagínense la sensación de
de orgullo y de poder que tiene esto. En el cumpleaños de Hitler también se hacía la caravana, que se hacía así todo muy organizado, la gente a ambos lados esperando para que Hitler pasara y saludara, o sea, todo muy bien organizado. Con eso del saludo les recuerdo, creo que lo mencioné antes, pero acá se los recuerdo, y tengo un dato curioso. Hitler había copiado el saludo de Mussolini, aunque él lo hace distinto, fíjense. Mussolini lo hace más como el Ave César, que es de donde se origina, es de Roma antigua, del saludo del César. También había copiado, le había comentado las camisas marrones, que eran las camisas negras en Italia, se convierten en la SA, que es la Sturmabteilung, era la SA, las fuerzas de asalto, eran con las camisas marrones. Pero además quería comentarles que ese saludo, bueno, el saludo lo van a ver en todas partes, en todas las películas lo vemos, pero cuando veamos a Hitler, creo que lo que salen en un video que les voy a mostrar de Hitler prontito, el saludo casi siempre cuando él lo hace, no es como lo ven aquí lo ven a él con el brazo extendido, pero la mayoría de las veces él hace como así, es como una así. Sí. Muy raro. Y qué raro decir esto. No sé, ¿verdad? Como que yo no tengo que saludar, ustedes me saludan a mí, yo nada más respondo. El saludo, es interesantísimo que el saludo de la bandera de Estados Unidos a partir de 1892 y hasta el 1942 es exactamente el mismo saludo. Miren a los niños en la escuela en los Estados Unidos saludando con el mismo saludo. Así que este saludo no era un saludo original, no era, como les digo, está inspirado en el Ave César, en el saludo del César. Claro, en el caso de Estados Unidos se saluda a la bandera, no a la persona, no al presidente, sino a la bandera, ¿sí? Y eso cambió en el 42, cuando ya estaba Estados Unidos como parte de la guerra, cuando se dieron cuenta que se veía feo que estuviera la gente haciendo así como los nazis, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, Hitler es una sensación. Las mujeres se vuelven locas de remate con Hitler. Hay libros completos sobre las cartas, de selección de cartas que se le enviaban a Hitler, las mujeres, pidiéndole que les diera un hijo. Y es muy gracioso porque, ¿verdad? Uno piensa, ¿qué es esto? Un tipo que ni siquiera era tan interesante, ¿no? Pero bueno, lo que él representaba es lo que le da ese poder sobre las mujeres, ese afrodisíaco, el poder afrodisíaco. Y ahí ven las mujeres que se volvían locas como si fueran como los Beatles después, ¿no? Desmayos, había desmayos de todo, ¿no? La gente no se lo olvida, si Hitler les tocó la mano, es la cosa más grande del mundo, ¿no? Los jóvenes tenían una fascinación con él también y por supuesto con el movimiento, ahí lo ven en una actividad. Y entonces habíamos hablado ya, pero repasando, hay muchos factores que ayudan a que Hitler, que era un tipo común y corriente, o sea, no es ni de la nobleza ni nada de eso, ¿no? Pues puedas convertirse en la persona más poderosa de Alemania y en un momento dado casi de Europa. Y es que les había hablado de que hay varios factores. Uno que les había dicho es la tradición alemana de recibir bien un estado autoritario, puesto que habían tenido siempre imperios, ¿no? Con emperadores. Así que están acostumbrados, lo reciben bien, no es una aberración. También que no funcionó aquella República de Weimar, así que hay una oposición clara a aquello, así que esto es una alternativa. El tema de la crisis económica de la cual empiezan a salir gracias a Hitler, según su visión, ¿verdad? El miedo rojo siempre es más peligroso, se ve como más peligroso a los comunistas, y Hitler como orador. Y de eso es que les quería hablar, de Hitler como orador. Hitler tiene un sistema, y él habla de su sistema en el Mein Kampf, como él tiene un sistema, consignas claras, cortas, fáciles de recordar, que se repiten y se repiten y se repiten, ¿sí? Que hoy en día son cosas muy comunes de la propaganda política y de la
la propaganda consumerista también, ¿verdad? La que nos hace comprar cosas que no necesitamos. En las asambleas, siempre las hacían en lugares pequeños para asegurarse que las llenaran al principio, ¿no? Después ya sí las llenan, pero al principio se aseguraban de que el local fuera pequeño para poder llenarlas bien. Y el discurso, antes que él entre, se va creando un suspenso, una tensión que se libera cuando él llega. Y primero va la marcha, se cantan canciones, las marchas, los desfiles, las canciones, las banderas, va otros discursos que entran antes que el de él, y el de él siempre se dejaba para lo último. Y cuando él llegaba era como una apoteosis, ¿no? Eso era lo máximo cuando él entraba a hablar. Y sus temas eran los mismos casi siempre, ¿no? Hablar mal del Tratado de Versalles, la lucha contra el marxismo o comunismo. Ellos le decían casi siempre, ¿cómo era que ellos le decían? Bolchevismo es la palabra que él usa. Lucha contra el capitalismo internacional también, porque el capitalismo, o sea, que era ni uno ni lo otro, porque se presentaba el capitalismo como influenciado por los judíos, ¿verdad? Estar bajo los judíos. Y la lucha contra el gobierno de Weimar, que él le llama a veces la democracia de noviembre, y sobre todo, ¿verdad? Sabemos también la amenaza de la conspiración judía. Muy dramático. Y para que vean lo dramático, se lo voy a dejar que lo vean a él. Vamos a ver un poquito de él, no todo, porque es largo. Se imaginarán. Vamos a ver un pedacito aquí, a ver si encuentro el momento exacto. Vamos a ver acá para que los tienen. Partei, gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, fíjense los manerismos. eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Voy a ponerle el otro pedacito que es acá. Ok, acá está. Nur dann, wenn wir in der Partei
durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee den alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten, und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Ok. Ajá. Ok. ¿Qué tal? Qué desgaste, ¿no? En cada discurso. Qué emoción, ¿ah? Sí, pero ven la fuerza que tenía. Cuando después Sí. les voy a poner a escuchar un poquito de Stalin, y es otra, es bla, 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 es bien aburrido. Esto es emoción pura, ¿no? Es un éxtasis. Impresionante. Ajá, Rubén, ¿usted quiere decir algo? Espérate, que tiene la manito puesta. Ajá, dígame, Rubén, abra el micrófono. A mí me impresionó mucho el testimonio de un periodista americano que escuchó por radio, no lo vio, un discurso de Hitler. Este periodista no sabía alemán y dijo que quedó completamente electrizado, sin haber entendido una sola palabra, que era tal la fuerza de lo que transmitía con la voz, que sin entender nada quedó un estado muy particular. Claro. Que no era simpatizante de Hitler ni nada por el estilo. Era un periodista que estaba analizando el nazismo. Y eso que, fíjense, nosotros estamos como que curados de espanto, ya tenemos televisión, internet, bla, 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 pero en esa época, o sea, la radio era la manera de mantenerse informado, ¿no? Entonces, era la manera de sentir y ver, y hasta emociones con la música, con las programas que se ponían. Imagínense escuchar la voz de Hitler con esa fuerza, impresionante, y estar en persona mucho más. Si él hubiera tenido la oportunidad de aparecer en televisión, imagínense lo que hubiera sido. Pero él, como ven acá, estas son fotos tomadas por su fotógrafo Hoffman, él practicando frente a espejos, o generalmente era frente a espejos que practicaba para hacer todos esos gestos así tan fuertes que hacía. Y bueno, muy efectivo, muy eficiente, muy eficiente. Dijo él en Mein Kampf: en una asamblea popular no es el mejor aquel orador que espiritualmente se acerca más a los auditores de la clase pensante, sino aquel que sabe conquistar el alma de la muchedumbre. Así que él sabe, es con emociones, no es con lógica, es con emociones que él va a conseguir ese apoyo. Y claro, como les decía, entonces eso se transmite a través de este aparatito que se llamaba el Volksempfänger, o el receptor del pueblo, y que era se produjeron muy baratos, y todos los alemanes los podían comprar y todo el mundo los tenía. Y los tenían en sus casas, pero además se ponían en los lugares donde los alemanes se concentraban, como las fábricas, en las oficinas, las escuelas, los restaurantes, y ahí era donde constantemente se escuchaba la voz de Hitler y de otros líderes, y además todas las noticias, todos los informes del gobierno salían por ahí. También cuando no estaba alguien hablando directamente o una grabación de algún discurso, ponían música. La música que ellos consideran, casi siempre era Wagner, porque los nazis tienen una fijación con Wagner. Sí, importante que sí estaba prohibida las emisiones extranjeras, cosa que se ve mucho en las películas, la gente escondiéndose para tratar de sintonizar con emisiones británicas o francesas, depende de los idiomas que ellos pudieran hablar. Es para aislarlos de la información. Exacto, exactamente. Quedaba una sola fuente de información. Y les decía que lo de la televisión, pero estuvo cerca que Hitler pudiera usar la televisión, porque Alemania fue el primer país que tuvo un servicio de televisión regular en el mundo. Y eso era así, se creó en el 35, esa foto que ven ahí es del 36.
Claro, la gente no tenía los televisores en la casa, sino que había auditorios especiales como este, con distintos televisores, lo ven ahí, los distintos aparatos, para los que están más cerca lo puedan ver, casi como en los aviones. Y ahí se reunía gente a ver esos programas, que eran regulares, por eso es que es el primer servicio de televisión regular. Eran 90 minutos 3 veces por semana, que la gente podía venir a ver el programa y se iban. Sin embargo, este invento se quedó ahí, el continuar este proceso queda truncado por la guerra, que no permite, ¿verdad? Hay que invertir en todo lo de guerra, y ahí que no se logra conseguir uno para cada casa, ¿verdad? Las características claves de Hitler, déjame ver, las que no he insistido mucho todavía: era un gran organizador en el partido, por eso fue que lo valoraron tanto y le dieron la oportunidad. Era un tipo que se fajaba, trabajaba y trabajaba con el partido desde el principio. También la propaganda simplificadora, ahí le pongo parte de un discurso del 22, muy temprano, donde él dice: existen solo dos posibilidades, o victoria del bando ario o su derrota y triunfo de los judíos. Siempre simplificando las cosas, es esto o lo otro, sin matices, ¿no? Muy, ¿cómo es la palabra de eso? El maniqueísmo, ¿no? Maniqueísta. También ya sabemos de la manipulación a través de la psicología de masa, que eso Goebbels va a ser un genio de eso. La conciencia mesiánica, ¿verdad? Él es el que sabe lo que le interesa al Volk. Él es el que interpreta lo que es bueno para el Volk. Volk es el pueblo. Y en su arenga oratoria siempre vemos los mismos elementos que ya había mencionado. Otro es el derecho del más fuerte en la lucha de razas. Fíjense que en ese mismo discurso que recién escuchamos está el tema de somos una raza superior, somos lo mejor. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Imagínense que le digan así: nosotros somos la raza superior, somos mejores que nadie. También añade a eso la ideología del espacio vital. De eso vamos a hablar mucho más luego, es lo que se llama el Lebensraum. Para que tengan una idea, en general, la teoría es que Alemania es un país que está creciendo en términos de numéricos, demográficamente, que está creciendo más que los otros. Este es el mensaje. Y por tanto, necesita más espacio, el espacio vital. ¿Y para dónde está el espacio vital? Va a estar hacia el este. En la descripción del Lebensraum va hacia el este, o sea, hacia donde están Hungría, ¿verdad? Rumanía y la Unión Soviética, todo hacia el este. Y bueno, la dictadura del Führer, ya eso sabemos. Entonces, fíjense, hay muchas cosas que siguen pasando. Otra cosa interesante es el Volkswagen. Este es el cumpleaños de Hitler del 38, y ahí le regalaron ese pequeño Volkswagen, ¿sí? Pero él va a tener su Volkswagen grande también. El Volkswagen fue inspirado, la inspiración vino de Hitler. Hitler dibujó este plano en 1922. Este es un sketch que hizo Hitler del Volkswagen, del Volkswagen tradicional. Y ahí está la frase de Hitler que dijo: se debe parecer al escarabajo de mayo, perdón. Él le puso junio, pero se le llama también escarabajo de mayo, que es este escarabajo. Así que él tenía ya la inspiración y creó ese pequeño planito, pero él no puede hacer un automóvil, así que él se junta con Porsche, con Ferdinand Porsche, y en el 33 sale el Volkswagen, crean el modelo del Volkswagen, que lo que significa es Volks, que es pueblo, Wagen, automóvil, automóvil del pueblo. Ahí lo ven a él en su automóvil. Y viene a ser lo que fue el modelo T para la compañía Ford, el auto que todos pudieran pagar, el auto que los propios empleados de la fábrica podían comprar, y tenía un costo que en ese momento se consideraba moderado, de 990 Reichsmarks. Así que la idea era para las familias alemanas, para 2 adultos al frente y los 3 niños atrás. 3 niños que no podían ser gorditos ni crecer mucho, me imagino, porque si no, no caben en el auto. Ahí lo ven convertible y todo. Hay mucha propaganda, ¿verdad?, asociada al progreso del país, y ahí ven la bandera nazi, o sea, el símbolo nazi está aquí, porque era parte de esta organización que vamos a hablar luego,
que es la de trabajo a través de la alegría, como se me olvida ahora, pero es una organización para hacer a la gente feliz, y una de las cosas que haría a la gente feliz, los trabajadores, es tener el autito para llevar la familia al campo y todo eso. Claro, durante la guerra se va a parar esa producción porque Porsche va a estar produciendo tanques de guerra, y solamente van a tenerlo las oficiales de la SS, la Elite. En realidad nunca llegó a ser del pueblo hasta después que termine la guerra y se vuelva a producir el Volkswagen. Pero el que tenga un Volkswagen de esos, de los primeros, me imagino que el valor debe ser incalculable, ¿verdad? Imagino. Acá ven como los Porsche. Entonces, durante la guerra, vamos a hablar de esto más, volvemos a este tema. Mercedes-Benz produciendo aviones, Porsche produciendo los tanques Tigre, o sea, toda esa industria automovilística cambia para ser industria de guerra durante la guerra. Entonces, otro evento, que era primero ese, pero bueno, que va a ser capitalizado por los alemanes, va a ser las Olimpiadas de Berlín, que ya estaban decididas de antes que iban a ser las Olimpiadas en el 36 en Berlín. Y va a ser un gran despliegue de todo lo nazi. Y aquí les voy a poner para que vean un poquito de esa inauguración, para que vean a Hitler. Lo voy a dar rapidito a la esto es muy largo, déjame buscar las delegaciones. Austria. Ups, hice una, espérate, déjame mirar para atrás. Ajá, le iba a enseñar al final. Perdón. Es larguísimo. Ajá. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, diga. Cuando tú, un poco para atrás, cuando tú hablabas del costo del automóvil, de 990 Reichsmarks, ¿cuál sería el salario mínimo para que alguien pudiera comprarlo? No sé, pero lo averiguaremos, ¿ok? Ok, trato, ok, ya me puse una notita, trato de averiguarlo, pongo después en el WhatsApp lo que encuentre. Déjame buscarle aquí al final, que es cuando entran los alemanes, porque si no nos vamos hasta la tarde entera aquí mirando gente entrar. Ah, no, ya entraron, ya terminaron. No, déjame dejarlo ahí. Ahora él va a hablar. Se acabó ahí. Ah, yo creía que él hablaba ahí. Ah, pues ya habló antes. Sí, aquí es que está él hablando, espérate. Déjame ver qué dice, no me acuerdo. Ahí. Ah, es en alemán. Die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Sí, dijo lo mismo que dijo Merkel cuando los juegos lo que dicen todos cuando hay juegos.
es que se acaban de inauguro los juegos, bla, bla, nada de discurso ahí. ¿Y qué pasa? En la Olimpiada hay un gran traspiés que se da, porque durante el tiempo de la Olimpiada se eliminan todos los letreros que había ya, porque a eso hablaremos después cuando vayamos a hablar del holocausto, del sufrimiento de los judíos, pero había montones de áreas donde decía, por aquí no se pueden judíos, en esta acera no pueden caminar judíos, en este banquito del parque no se pueden sentar judíos. Había montones todo eso lo quitaron mientras estaban las Olimpiadas, porque se veía feo, ¿no? Después lo vuelven y lo ponen. ¿Qué pasa? Que la premisa del gobierno de Hitler es que ellos son la raza superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estas Olimpiadas, deportista estadounidense, Jesse Owens, sí, ganó 13 medallas, de las cuales 8 fueron de oro y fue la estrella de los Juegos Olímpicos. Y entonces de hecho, en el momento en que él gana, en una de esas que él gana, Hitler está en el estadio y antes que vengan a ponerle la medalla, él se sale del estadio, no lo puede soportar ver que le pongan la medalla a Jesse Owens. Sí, ahí lo ven en otro momento cuando Jesse Owens gana y el alemán ha quedado acá tercero o segundo, no se quedaron como que parejo los otros dos haciendo su saludo, pero el que ganó fue el Jesse Owens. Claro, no podemos olvidar de la perspectiva que en ese mismo momento, cuando Jesse Owens regresase a los Estados Unidos, él no podía entrar a los lugares donde entraban los blancos en Estados Unidos tampoco. A pesar de las medallas y todo eso, no le sirvió de nada. Cuando le iban a hacer alguna actividad, tenía que entrar por la puerta de atrás y no se podía quedar en los hoteles ni nada. O sea, terrible. O sea, no era nada más en Alemania. Ajá. Dije, hay una persona que repite un poco lo que tú decís. Sí. No, al final no entendí si podía entrar o no podía entrar. No, los negros, hay sitios completos en ese momento en Estados Unidos que no pueden entrar, punto. Por ejemplo, las salas de espera para ir al tren, hay una sala de espera para blanco, una para negro. Hasta las fuentes de agua, de beber agua, estaban las de negro y la de blanco. Todo estaba, los cines de negro, los cines de blanco, hospitales de negro, hospitales de blanco, hasta la Biblia que se usaba para ¿verdad?, tomar juramento en un tribunal. Había una Biblia para que la tocaran los blancos y otra para que la tocaran los negros. Todo estaba segregado en los Estados Unidos, por lo menos hasta el 1954 creo que fue, que legalmente se permitió, pero en la práctica tampoco. Así que sí, esa era la realidad de los Estados Unidos en ese momento. Mientras todas estas cosas pasaban, los países que circundaban, y con esto voy a ir redondeando ya con esta idea, los otros países europeos y otros países del mundo, nadie veía ningún problema con Hitler, participaron, muy pocos países boicotearon la Olimpiada. Uno de ellos fue los soviéticos fueron de los que España también no fue a esas Olimpiadas. Hubo países que sí presentaron su resistencia, pero España era también porque estaba con sus conflictos. Pero nada, eso vamos a volver en más detalle. Pero acá les quería mostrar la recepción. Esta es una foto que el periódico escandaloso de The Sun en Gran Bretaña encontró, una foto del 1933, donde ustedes pueden ver a Elizabeth, que era la futura, la que nosotros conocimos como la reina madre, es la adulta que está ahí, y ahí vemos a Elizabeth, la que tiene el brazo bien alto, es la reina actual, Elizabeth, y la chiquitita es Margaret, la hermanita de ella. Y ahí los ven a ellos con el rey Jorge VI haciendo todo el saludo nazi, porque probablemente pensaban que era cool hacer el saludito nazi, ¿no? Pero le salió en contra. Sin embargo, eso puede ser una tontería la foto, pero ciertamente en el 1937 el rey Eduardo VIII, ¿se acuerdan? El que tuvo que renunciar para casarse con Wallis Simpson, visita con Wallis Simpson a Alemania. Ya entonces ya no es rey, ¿no? Porque ya estaba con ella, ya llevaban pero 4... Era pronar, sí. Ahí lo ven, era 4 meses llevaban de casado y viajan como duque y duquesa, y ahí lo ven con Hitler, ahí está con Hitler, visitan y está todo
todo bien. ¿Okay? Y estos 37, cuando ya estaban las leyes de Nuremberg, ya estaba segregado el país entre los judíos y los no judíos, y estaban ahí, estuvieron ahí. Winston Churchill mismo, que luego será uno de los grandes enemigos de Hitler, en el 35, antes de la guerra, dijo: a uno le puede disgustar el sistema de Hitler y sin embargo admirar su logro patriótico. Si nuestro país fuera derrotado, espero que encontremos un campeón tan admirable que nos devuelva el valor y nos conduzca de nuevo a nuestro lugar entre las naciones. Así que es un claro reconocimiento a el liderazgo de Hitler y lo que hace por la autoestima colectiva de los alemanes, ¿no? Así lo llamo un logro patriótico, ¿no? El sistema de Hitler. Espérate, que esta la puse de nuevo. Hay un libro que sí vi que lo hay en español, yo lo tengo pero en inglés, se llama No solo Hitler, en español, la Alemania nazi entre la coacción y el consenso, de Robert Gelaytli. Y en ese libro, una de las cosas que él cita es como la hija de un alemán de la nobleza, recordó lo que su padre decía sobre los logros nazis. Estaba satisfecho de que el orden volviera a reinar, de que la gente tuviera trabajo, de que la economía avanzara y de que Alemania volviera a gozar de cierto respeto. Eso es hasta los nobles alemanes, que mirarían hacia abajo a Hitler por no ser uno de ellos. Hay un valor en lo que Hitler había logrado hasta ese momento para el pueblo alemán, y lo reconocían incluso los alemanes de las altas clases. Ahora, tengo aquí, con eso podemos casi terminar, 3 frases y ustedes van a tratar de adivinar quién las dijo. Es la misma persona, dijo las 3, ¿ok? En 37 dijo: ¿cuáles son los males del fascismo comparado con el comunismo? Las razas nórdicas ciertamente parecen ser superiores a los romanos. Fascismo, lo mejor para la Alemania nazi. Les voy a dar un la. Sí. Es un estadounidense que fue presidente de Estados Unidos. Mucho después. No es que no lo van a saber. No se lo van a poder creer. Fue presidente en el 60. Antes 60. que Kennedy, entonces. No, Kennedy. En el 60 Kennedy. ¿Ah, Kennedy fue? Sí, Kennedy fue. Esto fue tomado del libro John F. Kennedy, entre los alemanes, diarios de viaje y cartas, porque él viajó por toda Europa entre el 39 y el 45, y ahí están sus diarios de viaje y están todas esas cosas en su diario de viaje. Así que hoy, como dicen, con el diablo del lunes, sabemos lo que va a pasar, pero en ese momento no había por qué pensar que iba a pasar lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, también toda la información de lo que pasaba realmente en Alemania no se sabía. Sí se sabía, sí, vamos a ver que sí se sabía ya. Eso les voy a mostrar en varias ocasiones periódicos de Estados Unidos y de acá también de Uruguay, donde sí se sabía en el 37, fue después de las Olimpiadas, se sabía perfectamente que todo lo de que ya habían removido hacia los guetos a los judíos, ya los tenían en los guetos. Y sí, estaba bien. Claro, no, algunos estaban guetoizados. La gran guetoización vendrá después del 38, que es la noche de los cristales rotos, que ustedes tienen que haber escuchado hablar de ella. Como vamos a ver cuando al final es que vamos a hablar en realidad del holocausto y todo eso. Pero sí se sabía mucho de esto y salía en los periódicos lo que estaba pasando. Lo que pasa es que a nadie le importaba. En realidad, el antisemitismo era mucho más común de lo que uno pudiera creer que era, incluyendo en los Estados Unidos. Y como estamos aquí redondeando, ¿verdad? Sí. Okay. Como estamos redondeando y en la clase que viene vamos a empezar a ver algo de la propaganda que se está utilizando para crear ese apoyo a Hitler. Espérate, déjame comentarles algo. Espérate, déjame quitar esto de aquí para comentarles algo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Si se fijan, los que leen las noticias de Estados Unidos, ha habido desde los últimos 2 años un boom de los actos antisemitas, específicamente en Nueva York.
Y la razón, y eso tiene mucho que ver con que los judíos están en un específico lugar, en Brooklyn. Hay una alta concentración específicamente de los judíos, ¿cómo es que se dice? Askenazi. Ajá. Ajá. Los que son más tradicionales, ¿no? Los más ortodoxos. Los de Centro Europa. Exacto, que se visten todo de negro, que son los que usan esos sombreros negros. No, esos son los religiosos, los ultra. Pues esos son más fáciles. Que hasta los judíos no nos gustan. Sí, yo sé. Como nada ultra. Sí, pero el problema es que como ellos se visten de una manera particular, entonces son más fácilmente victimizados porque se identifican por su vestimenta, ¿no? Son los hasídicos, ¿no? Sí, los hasídicos y los askenazis también son ortodoxos. No, los askenazis los askenazis no son, son los hasídicos. Con el tono de la religión, es por la zona en que hayan nacido. Sí, igual que están los sefardí. Están divididos en dos, que es la parte mediterránea, digamos, y esos son los sefaradíes. Los sefardíes son mediterráneos, sí. España, mucho. En cambio, Centro Europa, Francia, esos son ashkenazis. Ahora, cuando lo que tú mostraste antes, yo no veo que Kennedy esté alabando a Hitler. No, al fascismo. No, ni al nazismo tampoco. Perdón, lo que está diciendo que los dos son una porquería, tanto el nazismo como el comunismo. Sí, pero dijo en la última de las frases, espérate, no te la voy a enseñar porque, espérate, ¿cómo la veo acá? Lo que mejor le venía a Alemania. El fascismo, exacto. La odiaba a Alemania, es como desearle el mal a Alemania. No lo hizo así. Él no, y de hecho su padre, el padre de Kennedy aprobaba todo el nazismo. Era embajador, ¿no? Y escribió artículos nazistas, básicamente, antisemita, era antisemita totalmente el papá de Kennedy, ¿ok? Sí. Los más jóvenes no eran. No, él no creo que estuviera tan bien informado a esa edad. Fue amargado el papá. Sí, pero es que era el momento del fascismo, acababa, incluso esa Olimpiada fue fabulosa, fastuosa, el país está haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, pues había un apoyo, como lo tenía Churchill, a lo que parecía ser el nazismo, ¿no? En ese momento, desde afuera, ¿sí? También, porque desde afuera, claro, no estamos hablando de los que ya estaban siendo perseguidos, los comunistas, los socialistas alemanes, no le estamos preguntando a los líderes obreros que fueron encarcelados, ni a los judíos, estamos hablando de gente poderosa en sus países también, ¿no? En las élites de otros países. Cuando asimila que las dos cosas son parecidas, es porque odiaba de la misma manera a unos que a otros. Claro. Sí, son iguales. Sí, son enemigos, punto, ¿verdad? Claro, y bueno, es muy interesante todo esto porque la historia pasa mucho, la gente no sabe lo que viene después y entonces la gente dice expresiones que después le vienen a reventar en la cara. Ahora es imposible porque con toda la información que hay en internet. Sí, ahora es más rápido. Te interrumpí con lo que estabas tú hablando de Estados Unidos, sí. Estados Unidos. Sí, no, está pasando y no sale mucho en las noticias, no creo ni que salga en las noticias internacionales, pero en algunos, yo lo he leído en varios reportajes especiales de gente más interesada en el tema sobre este incremento en ataques. Y bueno, ustedes saben que ha habido ataques de muerte, ¿no? Que han matado en las sinagogas, saliendo de una sinagoga. El último fue en enero, cuando yo me acuerdo que yo no estaba aquí y lo leí, que un hombre se metió en una sinagoga para tratar de que liberaran a una persona creo que era de Pakistán o algo así, una líder de Pakistán, un rollo de esos internacionales, y el hombre coge una sinagoga para intervenir. Salieron libres, o sea, no murió nadie de los judíos, pero la policía mató al hombre innecesariamente, porque cuando el momento en que la policía entra, ya los rehenes estaban fuera, no había ninguna necesidad de matar al hombre, pero bueno, lo mataron. Y siguen pasando eventos contra los judíos. Estados Unidos es altamente antisemita. Altamente, sobre todo la extrema derecha.
Pero hay muchos judíos en y hay Estados casi la misma Unidos. cantidad que en Israel. Es el lugar donde, después de Israel, el lugar donde más judíos hay. Sí. Por eso, qué cosa no tiene lógica. Sí, pero son minoría, súper minoría en Estados claro. Unidos. Estamos hablando de quizás de 7 millones a lo más. No es más de 7 millones. Claro. Entonces, no, son super, en Estados Unidos tiene una población de unos 318, 320 millones. O sea, claro, sí, es muy poco. Mínimamente, sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos la derecha es muy brava. Muy fuerte. Y están sueltos, están sueltos. Están sueltos. Ultraderecha. Si solo odiaran a los judíos, pero odian a otras cosas. Claro, sí, todo es a las mujeres, son bien misogínicos, ¿no? También. Entonces, son negros. No sé si no hay más musulmanes que judíos en Estados Unidos. No, fíjate, yo creo que no, pero voy a buscar. Vamos a ver, ese número lo busco. Parecido. Sí, sospecho que debe haber más musulmanes porque vienen de muchos más lugares de procedencia. Pero aparte además tienen 20 veces más hijos, entonces se multiplica muy rápido. Sí, ahora lo que sí, en las posiciones que ocupan, porque sí te puedo decir que en las universidades hay montones de profesores judíos, pero montones. Donde yo trabajé, tanto mi supervisor directo, el director de departamento, como y era un colegio pequeño, mi decana eran los 2 judíos. Así que era un judío. Mi jefe directo es genial, está ahí todavía, y de verlo a 2 millas de distancia sabes que es judío, aunque no es. Es como camina, es cómo se viste, es como que el clásico judío universitario con una gorrita, es clásico el tipo. Es muy gracioso porque uno tiene esos estereotipos y a veces encuentra gente que se parece exactamente al estereotipo. Sí, pero sí, en la academia, porque vamos a hablar en la próxima clase también del origen del antisemitismo, eso viene para la clase que viene, y como no es una religión, pero también es una etnia, es un grupo humano, los judíos, y cómo el valor de la educación es tan grande y tan fuerte que es por eso que ellos se educan lo más que se pueda. Es como casi una obligación educarse hasta lo máximo que pueda. Entonces, no es sorpresa entonces que estén en las universidades de todo el mundo, no digo de Estados Unidos, de todo el mundo, natural. Sí. Además de otras profesiones como médicos, abogados, ¿verdad? Son muy comediantes, que a mí me parece muy cómico, ¿no? Que sí son muchos comediantes judíos y son buenísimos comediantes judíos. En sentido de humor judío muy especial. Ese es el mío. Los primeros que se saben reír de sí mismos. Exacto, sí. Y eso, fíjate, nos cae bien a los hispanoamericanos porque los españoles también son muy así y de ahí nosotros aprendimos a hacer así como el self-deprecation, no sé cómo dice en español, cómo dice que uno se ríe de uno mismo, ¿no? Eso. El judío fue tan perseguido toda la vida que lo único que podía llenarse de la riqueza que fundamentalmente podía llenarse es la educación. Sí. Yo tenía un libro que lo dejé en Estados Unidos, pero era el humor, se llamaba El humor durante la Segunda Guerra Mundial, y así estaban los chistes de los judíos sobre ellos, sobre su propia desgracia, ¿no? Sí, sí, hasta hay chistes en los campos. Sí, se llama Gallows Humor, la traducción sería humor de la horca, la gallows es donde te ponen para ahorcarte, se llama humor de la horca, porque es humor asociado a la muerte, pero es incluso más asociado incluso a la muerte, ¿no? Pero muy graciosos, son súper graciosos, de verdad. Y muchos actores y actrices y productores de Hollywood también son de origen judío. Pasa que se cambiaron muchos los nombres, primero porque a veces eran nombres difíciles de pronunciar para los americanos, entonces se cambian los nombres y es difícil para nosotros pensar que qué sé yo, es Dustin. Pues Dustin Hoffman sí, el apellido es bastante judío. Pero, sí. ¿ah? Paul Newman. Paul Newman, exacto, no suena nada. Y Michael Douglas y qué sé yo, montones, son, pero pilas. Si lo buscan en YouTube, hay hasta unos videitos con las caras de todos esos actores y algunos te dicen, ¿qué?
Muy gracioso. Yo se lo enseñaba a mis estudiantes y se sorprendían porque tenían una impresión de que un judío era el que se viste de negro, tiene los rulitos. Y yo, no, nada. Adam Sandler, ese comediante, Sí, se sorprendían de ver que era judío, aunque hay muchas. El deportista Beckham, ¿qué se llama? David Beckham. Sí. Ajá, ese. Sí. El futbolista, sí, también. Hay fotos de él con su kippah. Sí. No lo conozco, no sabía. Sí, también hay muchísimo. Pero en la clase que viene entonces vamos a ir viendo cómo un poquito, porque después vamos a volver, pero para que vayan viendo en qué se sustenta ese antisemitismo, cuál es el pasado del antisemitismo y dónde empezó todo esto, porque es algo bastante generalizado en Europa, sobre todo en Estados Unidos, y tiene que haber una razón para esto, así que vamos a ir un poquito a ver de dónde empezó. Sí. Creo que algunas veces no hay ni razones, porque hay pueblos que odian mucho a los judíos, y tú les preguntas si alguna vez vieron o hablaron con un judío. Claro, ¿no? Claro, pero sí hay razones históricas, o sea, de que se han utilizado a lo largo de la historia para fundamentar ese antisemitismo. Así que vamos a ver desde la Edad Media, desde el cristianismo casi, o sea, desde que empieza el cristianismo, miren si los estudiantes eran ignorantes en Estados Unidos. Bueno, creo yo. Bueno, son ignorantes de muchas cosas. Sí, pero o sea, son tan cristianos, porque son súper cristianos, pero cuando yo les hacía cualquier cuento de la Biblia, no sabían nada, no sabían nada de Moisés, no sabían nada. Pero vean, ¿qué clase de cristianos son ustedes? Entonces, pero aparte no saber que Jesús era judío, y no solamente exacto, o sea, te iba a decir, se quedaba en shock, y yo le decía así, porque Jesús era, ¿qué? Como que, no, eso... Que era judío y se sentía 1000%. Yo les decía, pero lean la Biblia. Si van a decir que son cristianos y van a ser tan rabiosos cristianos, pues léanse la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, con cuidado, léanselo cuidadosamente. Pero son... y sí, en la Biblia, pues, o sea, ellos se sorprendían porque ellos dicen, no, pero Jesús era cristiano. Me decían, y yo, hija, no puede haber cristianismo antes de Jesús, tiene que ser después que se muere y resucita. Y bueno, no entendí. Difícil pasar por ahí. Pero nada, voy a tratar, me dieron varias asignaciones, así que voy a trabajar en eso. Y entre hoy y mañana les voy contestando, a ver qué voy encontrando. Y si no encuentro, lo digo también, y se la paso a ustedes la asignación, si no encuentro nada, ¿ok? Está bien. Okay. Bueno, que estén bien, que tengan una linda semana. Gracias. Que lo pasen lindo. Hasta el martes. Gracias. Hasta el martes. Gracias, Licia.